Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están ahí las escuelas, los directores, las directoras, supervisores, supervisoras? Muy lindo la jornada de ayer, la verdad que haber visto a los estudiantes junto a los docentes y los directores escuchando la conferencia fue algo increíble. Así que les agradecemos por el compromiso, agradecemos a las provincias, ya sabemos que está Corrientes, está San Juan, está Mendoza presente, les agradecemos un montón. También nos visitaron desde España y están presentes en este encuentro. Así que bueno, muchas gracias y empezamos ahora el precongreso. Hoy estamos en un día top, acá bien acompañados por el director general, por Osvaldo Crespi, que lo conocen mucho, por el equipo de adultos, Nacha y Pedro. Así que hoy estamos en un día especial en la previa de lo que va a ser mañana. Así que bueno, lo vamos a dejar a Fabián para que lo salude y la salude. Bueno, muy buenas tardes, así con la misma energía de Jackie, felicitarlos por el trabajo que están haciendo día a día y poder encontrarnos para poder profundizar cada uno de los aprendizajes y de la profesión. Este encuentro para cargar motores que también nos nutre de mucha sabiduría. Siempre es bueno también encontrarnos en este formato virtual para poder pensar el congreso de mañana, pero este precongreso también para cargar motores y desde cada una de las escuelas y de cada una de las jurisdicciones que lo estén visitando podamos aprender día a día de cada acción y de cada profesional que comparta alguna experiencia y que nos nutra para seguir mejorando lo que todos amamos, la escuela pública, el desafío de seguir pensando en repensar la escuela, repensarnos como educadores y también seguir poniendo todo el esfuerzo para seguir convocando a los jóvenes, adolescentes y adultos a poder continuar con sus estudios. Así que es un orgullo poder acompañarlos, gracias por la invitación y estamos a la escucha de todas las enseñanzas que cada uno de los que van a exponer nos van a poder compartir sus experiencias para que cada uno de nosotros también aprendamos todos los días un poco más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fabián. Bueno, en esta segunda jornada el tema que vamos a tratar es evaluaciones auténticas y retroalimentaciones formativas. Un tema seguramente muy esperado por todos nuestros docentes y para eso hemos convocado dos profesionales de primera línea. Marianela Giovannini es magíster en educación por la Universidad de San Andrés, se desempeña como consultora independiente en temas de gestión y liderazgo, currículum, evaluación y formación de formadores. Es docente universitaria, actualmente en la Universidad de San Andrés, y coordina cursos de formación virtual para técnicos y profesionales. Es coautora de 2 libros, El camino de utopía, La aventura de la transformación educativa y Pensar con otros las prácticas de enseñanza, el valor de la reflexión social en el marco del trabajo con prácticas simuladas de PAI 2 del año 2021. Junto con ella está Susana Art, profesora de inglés y de educación preescolar, fue docente en todos los niveles de educación y directora de nivel inicial, cursó la especialización en educación y la maestría en educación con orientación en gestión educativa en la Universidad de San Andrés. Fue tutora en el Instituto de Formación Docente del Ministerio de Educación de la Nación, formó parte de los equipos de directores líderes en acción de la Universidad de San Andrés, fue compiladora del libro Metacognición y Reflexión, experiencias metacognitivas en el nivel inicial. Actualmente se desempeña como asesora en instituciones educativas y forma parte del equipo de Somos Red. Ya inmediatamente las dejamos con Marianela y con Susana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pedro. Ya nos han presentado. Les damos a todos la bienvenida, a todos los que están acá en la sala de Meet junto con nosotras y a todos los que nos están escuchando en la transmisión en línea a través de YouTube. Si me permiten, voy a entonces presentarles un poquito el esquema de cómo vamos a estar estructurando nuestra charla en el día de hoy.
Me confirman si están viendo la presentación. La idea es que vamos a tener una charla dividida en 3 partes. Vamos a arrancar con una aproximación hacia el concepto y el paradigma de la evaluación formativa, familiarizándonos con ese concepto. La idea es que después vamos a estar viendo y analizando algunos ejemplos de consignas y evaluaciones auténticas. Vamos a charlar un poquito sobre las características de este tipo de evaluaciones y consignas, para finalmente terminar conversando, intercambiando ideas a propósito de lo que son las retroalimentaciones formativas. Para comenzar, vamos a utilizar esta rutina de pensamiento y les vamos a pedir entonces a ustedes que cada uno en donde se encuentre pueda rápidamente en un papel que tenga a mano o en un dispositivo móvil tomar nota de 3 ideas, 2 preguntas y una metáfora, sin dedicarse demasiado, más bien aquello que encuentren en la superficie cuando les mencionan la palabra evaluación. ¿Con qué asocian rápidamente la palabra evaluación? La idea es que conecten con 3 ideas, 2 preguntas y una metáfora, una imagen, y que vayan compartiendo vía chat estas metáforas o imágenes que asocian con la evaluación. Les pedimos que este papelito o esas notas que tomen sobre esta rutina las guarden, porque al final de nuestra charla de hoy les vamos a pedir que vuelvan a completar esta rutina, ¿sí? Vamos a dar un minutito más y me van contando Nacha o Susi, que tienen acceso al chat, si pueden ver qué metáforas o imágenes empiezan a salir, que vaya trayendo la gente respecto de la evaluación. ¿En qué piensan cuando escuchan la palabra evaluación? Ahí escuché que llegó algo, Susi, pero yo no lo puedo ver. ¿Me ayudas con eso? Estoy viendo. Sí. Medir, registrar, replanificar, retroalimentación, cierre del proceso de enseñanza-aprendizaje, prueba, notas, proceso. Bien. Repensar. Esas son ideas, ¿no? Entrarían dentro de las 3 ideas con las que asocian la evaluación. Exacto. Bien. ¿Qué preguntas se formulan? Compártanos alguna pregunta y alguna metáfora. Diálogo, reconocimiento del aprendido, dicen también. Un bote para cruzar el río, es una metáfora. Me encantó. Un bote para cruzar el río. Me encantó. Lo vamos a recuperar dentro de un rato. Miren, qué buena metáfora. Y proceso, objetivos, cambios, valoración, aprendizaje, valoración, registrar. Pienso en juicios dicotómicos. Juicios dicotómicos, Bien, interesante. Me suena mal la palabra. Tres instancia de aprendizaje, desafío para el estudiante, situación de tensión, consignas, dudas, dar examen, rendir frente a otros, ajustes y cambios, proceso, medir, saquen una hoja. Buenísimo. Sí. Un clásico de todos los tiempos. ¿Para qué se evalúa? Esa es una pregunta. Acá han empezado a poner preguntas. ¿Para qué se evalúa? Bien. ¿Qué valor tiene lo que aprendí? Me encanta esa. ¿Qué, cómo? Cruzar la calle. ¿Qué voy a observar? ¿Cuál es el punto de partida y cuál el de llegada? ¿Qué se puede aprender en la instancia de evaluación? ¿Qué evalúo para qué?
cómo sabemos, cuánto sabemos acerca de algo, ¿son las retroalimentaciones atendidas por los estudiantes? ¿Qué quiero evaluar? ¿Cómo evaluar? Prueba y error, poder, una palabra. Bien. Tema 1, tema 2, clásico. ¿Qué evaluar? ¿Qué transformamos? ¿Quién evalúa? ¿Qué voy a priorizar? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuánto aprendí? ¿Cómo evaluar? Debe ser un proceso flexible, abierto, compartido. Instancias de comprobación si las capacidades se están desarrollando. Ya no más saquen una hoja. ¿Cómo sé si son evidencias claras de aprendizajes? Eso también lo vamos a retomar después. Punto de reflexión. ¿A libro abierto? ¿Cuáles son las finalidades de la evaluación? Metamorfosis del conocimiento. Prueba sorpresa. Depende de los objetivos. ¿Qué cosas debemos mejorar? ¿Qué poder ejerzo en una evaluación? Y posibilidad de transformación y aprendizajes. ¿Y cuándo? Bien, bueno, buenísimo. Tengo algunos comentarios también del YouTube. Dale, genial. Dice semilla y cosecha como metáfora, Wow. oportunidad para aprender, medir, reunir información para conocer el impacto de la enseñanza sobre nuestros estudiantes, insumo, medir, control y proceso, construcción en común, preguntas claras, qué aprendieron, qué logros adquirió, una línea muy frágil, satisfacción del docente de acuerdo a los resultados y cambios necesarios para mejorar la comprensión, conceptos, contenidos fijados, evaluación. Metáfora, punto de partida, para qué, por qué, pasar de curso, estructura. Y por último, evaluar para comprender. Bien, buenísimo, Nacha. Bueno, súper interesante. Guarden todo esto porque vamos a estar volviendo sobre esas cosas a lo largo de nuestra charla y vamos a estar también volviendo sobre esto más puntualmente en el final, a ver si se modificó o no. Algunos se preguntaban por qué y para qué, ¿no? Bueno, entre las preguntas que se hacían, y justamente queremos tomar el guante y empezar por ahí. ¿Por qué importa y por qué dedicar este ratito a hablar de la evaluación? Vamos a traer acá como primer cita y vamos a estar citando a distintos especialistas a lo largo de nuestra charla con los que acordamos y una de las cosas que transmite Carlos Magro es, bueno, justamente tiene importancia porque cómo evaluamos condiciona la calidad y la durabilidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, a ver, hay varias de las metáforas, de las imágenes y de las ideas con las que conectaron varios de ustedes recién, que están mucho más ligadas con lo que es las finalidades más clásicas de la evaluación, ¿no? De la evaluación del aprendizaje, diríamos. Y esas finalidades están asociadas más bien con la función de diagnóstico o predicción, la función del diagnóstico, del registro, la verificación, de la certificación, ¿sí? Asociado con la promoción y la calificación y la jerarquización, la selección de contenidos para la evaluación. Y ahí en último lugar aparece el ofrecimiento de evoluciones u orientaciones dentro de lo que son estas finalidades más clásicas de la evaluación. Entonces, acá un poco de humor y un poco de sabiduría de la mano de Camiglioni y de este humorista. En el cómic que ven arriba hay una maestra y un estudiante, y el estudiante le manifiesta a su docente: bueno, ¿cómo sabe que tengo una dificultad de aprendizaje? Tal vez usted tiene una dificultad de enseñanza, ¿no? Y esta cita viene a cuento de esto que manifiesta Camiglioni, ¿no? Donde dice que evaluar consiste en principio en emitir juicios de valor acerca de algo, objetos, conductas, planes, y estos juicios tienen una finalidad. La evaluación no tiene un fin en sí misma, sino que no es que evaluamos por evaluar, sino que evaluamos para poder tomar decisiones respecto a la marcha de un proceso. Y en general en esta charla nos vamos a centrar en
de qué manera la evaluación nos sirve para tomar decisiones respecto de la marcha del proceso de enseñanza y de aprendizaje, ¿sí? Cómo nos devuelve la evaluación información para saber cómo continuar tanto a los docentes en nuestro proceso de planificación de la enseñanza como a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Entonces, lo que les vamos a proponer es un cambio de paradigma a lo largo de esta charla, y es dejar de pensar en la evaluación del aprendizaje y empezar a pensar en la evaluación para el aprendizaje. Parece un juego de palabras, pero no es simplemente eso. Nos vamos a meter profunda en esto, ¿no? En esta idea de poder abrir muchas ventanas y muchas oportunidades para situaciones de aprendizaje compartidas, de ida y vuelta, de diálogo entre docentes y estudiantes. Pero para hacer eso vamos a activar el registro de la memoria y el registro de las emociones, porque no hay aprendizaje significativo si no conectamos con nuestras memorias y si no conectamos también como educadores con nuestra autobiografía docente y nuestra autobiografía escolar. Y como todos tenemos muchos años de paso por el sistema educativo, lo que les vamos a pedir es que aquellos que tengan la posibilidad, que no nos estén siguiendo desde el celular, sino que estén conectados desde una compu, agarren la cámara de su celular y escaneen en pantalla este código QR para que juntos armemos una nube de palabras con emociones que les despertaron, situaciones de evaluación que ustedes las recuerdan por positivas, ¿sí? Situaciones de evaluación que sean memorables, que hayan sido significativas en su trayectoria escolar por haber sido instancias que les posibilitaron a conectarse con el disfrute por aprender. Hagan el esfuerzo, hagan el intento por conectar con alguna situación de evaluación que hayan disfrutado, que ustedes recuerden que hayan disfrutado, que hayan aprendido, que hayan vivido con cierto gusto o alegría, ¿sí? Si hacen un esfuercito, seguramente van a lograr encontrar alguna de ellas. Y en ese caso, una vez que la identifiquen, que vuelvan sobre esa situación, traten de identificar qué emociones activó en ustedes esa situación de evaluación. La idea es que puedan escanear con la cámara de su celular este código y participen ingresando 2 palabras o emociones vinculadas a emociones que les hayan despertado estas situaciones memorables que ustedes recuerden por positivas. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Quiero asegurarme que todos hayan podido escanear el código con su celular. Voy a dejar de compartir y voy a compartir ahora la nube de palabras y ahí vemos cómo se empieza. Confírmenme que están viendo. Lo estamos viendo. Perfecto. Bien, de paso van viendo, quienes no conocían esta herramienta, van viendo cómo se va armando colaborativamente esta nube de palabras. El sistema lo que hace es agrupar al medio y más grande las palabras que más se repiten. Colegio de la mañana pasa. ¿Hay alguien? Les pido por favor que traten de mantener sus micrófonos cerrados. ¿Hay alguien en el Meet con su micrófono abierto? Tengan cuidado para no superponer. Bueno, les cuento un poquito lo que empieza a aparecer ahí. Se sigue manteniendo bien, miren cómo se va moviendo, buenísimo, van llegando muchas participaciones. Aparece ahí bien grande en el medio satisfacción, orgullo, alegría, felicidad, autoestima y ansiedad. Qué interesante. Vamos a estar retomando el tema de la autoestima. Gratitud, empatía, esperanza, interés en el temario, ganas de aprender más. Qué interesante, ganas de aprender más. Satisfacción, alegría, sentir que puedo. Alivio. Aparece también pánico por ahí. Crecimiento.
Miedo aparece chiquitito, sentimiento de alivio, de futuro, de ser divertido, de confianza, de crecimiento, aprendizaje colaborativo, compartir experiencias. Siguen ahí igual en los primeros, en el top 5, el orgullo, la satisfacción, la alegría, la felicidad. Qué interesante. Compartir experiencias, salto hacia adelante, autoestima se va agrandando, la alegría y la empatía también se empiezan a agrandar. Buenísimo. Superación, plenitud. Qué linda sensación la plenitud. Qué bueno que una situación de evaluación los haya llevado a ese lugar. Curiosidad, felicidad, sorpresa. Tenemos ahí, acá en la sala de Meet, alguien que haya puesto alguna idea como empoderamiento, como como crecimiento. Quiero un testimonio cortito, muy cortito, de alguna situación de evaluación memorable que recuerden que les haya generado esa sensación de empoderamiento, de crecimiento, de disfrute, de superación. Alguien que se anime, muy cortito. Sí, ¿te puedo hablar? Sí. ¿Sí? Soy la directora del Censo 84, mi nombre es Irma. Nosotros tenemos un profesor de lengua y literatura que les hace preparar un trabajo integrador en cuanto a sus raíces, su cultura, sus comidas, y el poner en marcha el trabajo, que me llaman para que los pueda ver, la satisfacción que ellos tienen en la cara de decir, este es mi lugar, esto hacemos en mi país, en mi provincia, da mucha satisfacción. El profesor se va muy contento con los trabajos que obtienen porque dice, en realidad no lo siento como un trabajo que están haciendo una devolución para una evaluación, sino que ellos me están enseñando a mí. Bien, Bueno. bien. Qué interesante, ¿no? Qué interesante esto que vuelve sobre el profe, ¿no? Y donde hay una situación de ida y vuelta, de aprendizaje compartido. Buenísimo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, avanzamos un poquito más, entonces, conectando con este sentimiento que en general, yo les decía, a veces cuesta porque muchos tenemos muy asociada a la evaluación a sensaciones tal vez más negativas, como algunas que se filtraron ahí en la nube, de miedo, ¿no? De ansiedad, de pánico que genera estas imágenes que algunos traían del saquen una hoja, del tema 1, tema 2. Bueno, queríamos a propósito que pudieran conectar con esas versiones de la evaluación donde sentían que habían aprendido y sentían que habían conectado con ese disfrute por el aprendizaje. Vuelvo entonces a nuestra presentación, Susi, y avanzamos un poquito más. Sí. ¿De qué hablamos cuando pensamos en la función formativa de la evaluación, ¿no? Y acá Manolito de vuelta con el humor nos dice, bueno, ¿por qué me evaluaron con un 5? Solo me faltaron 2 problemas de 80 que me puso el maestro, ¿no? Y justamente con el ejemplo que nos traía recién la compañera, viene a cuento también un poco esta cita de Camilioni, ¿no? Que dice, la evaluación es parte integrante del proceso de interacción que se desarrolla entre profesor y alumno. No es una función didáctica más, juxtapuesta a las funciones correlativas de la enseñanza y el aprendizaje, sino que se estructura con ellas a la manera de un mecanismo interno de control. De vuelta, ¿no? La idea de una evaluación formativa que nos dé información a ambas partes, docente y estudiante, ¿no? Y si pensamos en algunas características puntuales de la evaluación para el aprendizaje, pensamos en instrumentos de evaluación que nos permitan recoger evidencias, hablaban ustedes antes, ¿no? De información desde diversas fuentes. De vuelta vuelve a aparecer la cuestión central y clave de estas situaciones de evaluación que generan un diálogo y donde las preguntas cumplen un rol fundamental, ¿no? Y a partir de las situaciones de evaluación se genera una conversación que promueve una devolución, un ida y vuelta, una retroalimentación respecto de aquellos aprendizajes que estamos queriendo transmitir a nuestros estudiantes. También es central en este
paradigma de la evaluación para el aprendizaje, la creación de una cultura de la autoevaluación y de la coevaluación, de la evaluación entre pares en el aula, ¿no? Y donde toda la información que se consigue a partir de estas situaciones es utilizada para la evaluación de las funciones de ambas partes. Vamos con otro ejercicio. Te voy a pedir, Susi, ayúdame leyendo el texto, ¿querés? Y vamos a hacer una prueba de comprensión lectora. Sí, cómo no. La montilación de la traxolina. Es muy importante que aprendan sobre la traxolina, que es una nueva forma de siontar. Está montilada en seristana. Los seristañas gristeran grandes cantidades de febón y luego las bacteran para cuacelar la traxolina. La traxolina llegará a ser uno de nuestros celares más luquicidos en el futuro, debido a nuestro siontado les ligue. Bien, me imagino que... Les ligue, perdón. ¿Quién de los que tenemos acá en la sala y también de los que están siguiéndonos por YouTube se pueden animar y intentar responder esta primer pregunta por el chat? Pero si hay alguien en la sala que abra micrófono y se anime a decirme ¿qué es la traxolina? ¿Qué dirían si tuvieran que contestar esta pregunta? Que es un elemento muy importante y que en el futuro nos deparará mucha alegría. Con L. Muy bien. A ver, ¿alguna otra respuesta en la sala? ¿Qué es la traxolina, según este texto que acabamos de leer? Una nueva forma de Slaughter. Bien, de Sionter, bien. De Sionter, bueno. Ok, bien. ¿Tu nombre? Gerardo, ¿no? Bien. Gerardo. Otro, ¿dónde está montilada? En seristana. Muy bien. Están atentos, muy bien. Vamos con la tercera y última. ¿Por qué es importante saber sobre la traxolina? Llegará a ser uno de nuestros celares más lúcidos. Bien. Y entonces, gente... ¿Les quedó re claro o no? Lo que es la traxolina. ¿Qué van a hacer ahora que saben qué es la montilación de la traxolina? ¿Qué pueden hacer con esto? ¿Pueden hacer algo? Acá en la sala todos se sacaron un 10 porque todos respondieron perfecto a las 3 preguntas. Perfecta. Y habrá que googlear. Nada sabemos, no nos importa. No lo sabemos y no nos importa. Total nos sacamos un 10, ¿no? La evaluación perfecta. O sea, no me quedó nada de claro, no tengo idea. Te respondo todo. Pero nos generó una duda. ¿Cuál es? Ya ahí, siquiera, si voy a buscar en Google es porque esto algo me generó, algún movimiento tendiente hacia. ¿Alguien se atreve a buscar ahora en Google con el teléfono a ver qué sale? ¿Qué es la traxolina? ¿Qué son los celares, por ejemplo? Quiero, mientras hacen la búsqueda y nos cuentan, yo quiero volver sobre, no la veo a la compañera, por eso no sé el nombre, pero hay alguien que dijo, bueno, en realidad no sé, no me importa, no me quedó nada, contesté la prueba y ya, o sea, y me saqué un 10, ¿no? O sea, y lo contesté perfecto. Bueno, sabemos que... Perdón, en Google figura exactamente eso. En Google figura... Acá dicen, muy gracioso, no son nada, inventos para demostrarnos el impedimento en el uso de vocabulario específico, un invento para mostrarnos lo estúpidas que pueden ser las evaluaciones. También dice que es un antibiótico, ¿eh? ¿Sí? Es un antibiótico cefalosporínico. Traxolina, buenísimo. Bueno,
es muy poco lo que vamos a poder hacer con este nuevo conocimiento adquirido que se llevan hoy de esta charla, básicamente porque no podríamos aplicarlo a casi ninguna otra cosa, más que a responder estas preguntas básicas. Ahí un compañero por el chat, como leyó Susi, nos estaba aleccionando. Pero bueno, es un poco un disparador, ¿no? Para pensar justamente en eso, ¿no? ¿Qué sentido tienen las preguntas que generamos, las evaluaciones, las consignas, ¿no? ¿Y qué hace o no hace a una evaluación y a una consigna auténtica? Marian, Gerardo levantó la mano. Quiere compartir algo con nosotros. Buenísimo. No, y además lo voy a olvidar apenas termine la evaluación. Exactamente, sí, exactamente. Sí, quiero hacer un comentario. Sí responde a la típica tradición del orden de las preguntas de comprensión de texto. O sea, esto se pudo responder también porque era esperable que primero se preguntara qué era, después para qué sirve, dónde está. El orden cambiado, pero digo, esto es lo que suele pasar en las evaluaciones cuando se da una comprensión de texto. El orden es el esperable. Y si el alumno lo detecta o puede detectarlo, va a responder en consecuencia a ese orden. Bien. Este ejemplo y lo que está diciendo la compañera tienen muchas de las características del paradigma más clásico de la evaluación, ¿sí? Donde hay una búsqueda por ver si hay una verificación o no de ciertos datos, de cierta comprensión lectora del texto, ¿sí? O sea, reúne todas las características de lo que sería una evaluación más clásica, una evaluación del aprendizaje. ¿Sabe, no sabe? ¿Tiene comprensión lectora, no tiene comprensión lectora? No sabemos si tiene comprensión lectora. Pudo responder, ¿sí? Lo que hoy nos interesa profundizar un poco es cuál es la modificación, ¿no? ¿Cuál es el salto que estamos proponiéndoles para generar situaciones de evaluación auténtica? Y eso tiene que ver... Sin quería preguntar algo. Sí. Sin, ¿vos querías preguntar algo? Sí, no, iba a hacer un comentario que por eso después la bajé, que estaba por decir qué es lo que nos quedó de eso en realidad. Volvimos a leer el texto y de cada una de las frases sacamos la respuesta, pero eso no dice nada. ¿Qué se evaluó? Nada. ¿Qué es lo importante? Evaluarse y evaluamos comprensión lectora. El problema es qué podemos hacer a partir de esa evaluación con ese conocimiento. Y en realidad ahí está justamente una de las claves de lo que lo diferencia una evaluación más clásica a una evaluación de las que llamamos auténticas, ¿no? Que se para en el paradigma de la evaluación para el aprendizaje. Que tiene que ver con esto que estamos charlando, que aquellas evaluaciones que nos permitan tener evidencias, tener información de si el alumno logró o no comprensiones más profundas, ¿sí? Si puede hacer algo con ese nuevo conocimiento, aplicándolo a nuevas situaciones, ¿sí? Formularse preguntas a partir de ese nuevo aprendizaje que lo lleven hacia nuevos lugares de búsqueda de más información. Será entonces que estamos más en contacto con una evaluación del tipo auténtica. Y dicen acá también los especialistas, no debemos confundir aprendizaje con repetición mecánica o rígida de conceptos, que es justamente lo que nos llevaba a corroborar o a cotejar el ejemplo reciente de evaluación. Analicemos entonces ahora dos posibles ejemplos de consignas de biología y veamos qué rescatamos en cada una de ellas. Por ejemplo, una evaluación de biología respecto del colesterol y un cuestionario con ¿qué es el colesterol? ¿Qué diferencia hay entre el colesterol bueno y el colesterol malo? ¿Qué consecuencias tiene el colesterol sobre la salud humana? ¿Qué factores puede causar un alza en los niveles de colesterol? Y sí, el cuestionario de preguntas. Este podría ser un ejemplo de evaluación que discutiremos a continuación si es o no una consigna auténtica. Pero acá a continuación dice otra propuesta de evaluación para el mismo tema y la misma materia. Dice, la Intendencia Municipal de Montevideo invitó a los alumnos de su liceo del Bachillerato de Medicina a participar en una jornada de prevención en el marco del Día Nacional de la Lucha contra las Enfermedades Cardiovasculares. Para ello deberán elaborar un boletín informativo que será distribuido en puestos especiales, donde las personas podrán realizarse gratuitamente un análisis de sangre para determinar sus niveles de colesterol. Como producto deben tener
lo que deben generar los estudiantes debe tener una extensión máxima de 4 carillas, cada una de las cuales será mitad de una hoja tamaño 4. Para la primera página del boletín deberán elaborar un eslogan que resuma el objetivo de la jornada y que resulte atractivo a las personas a las cuales está destinado. Debe contener información clara y concisa sobre qué es el colesterol, por qué se habla cotidianamente del colesterol bueno y del colesterol malo, y cuáles son los niveles de referencia normales para hombres y mujeres. Entre estos dos ejemplos, ¿cuál dirían ustedes que es una consigna auténtica y por qué? A ver. Las dos propuestas están proponiendo para un mismo tema un abordaje diferente, pero que buscan que los estudiantes... A mí me parece que la segunda. ¿Y por qué? La segunda porque tiene en cuenta el contexto, lo pone al alumno en el centro, lo desafía, lo pone también a trabajar en un proyecto con otros compañeros. Ay, me tiraron el celular, perdón. Pero básicamente eso, porque lo ubica al alumno en el centro, lo pone en un contexto, lo interpela y lo desafía a hacer un proyecto común que le aporta significado a él o ella. Bien, bien, genial. Y aparte, me parece que no solo es poner en juego el contenido conceptual, ¿no? Parecería que solamente tiene que aprender acerca del colesterol, sino que pone en juego un montón de competencias y de habilidades que le van a servir para su vida cotidiana y para este entorno, como decía el compañero recién. No es acotado a un concepto, sino que se está autoevaluando y se puede evaluar desde afuera todo el desarrollo de estas habilidades que se necesita para realmente construir un aprendizaje. Bien, no lo podrían... Podemos dejarlos en manos de ustedes al taller, lo que sigue, ¿eh? Están muy afilados acá en la sala. Nacho, si aparecen preguntas en YouTube nos vas contando. Pongo en pantalla otro ejemplo, así vamos avanzando un poquito más. Ahora un ejemplo de matemática, medio con la misma lógica de recién, ¿sí? Ambos ejemplos están tomados de Ravela, que es un especialista que trabaja mucho en temas de evaluación formativa. Y el primer ejemplo de matemática pide a los estudiantes que puedan resolver un problema que dice así: el año pasado una empresa vendió 4.500 productos para regalo. Embalar cada caja y cuesta 3,45, qué barato, entonces seguro fue en otra vida. ¿Cuánto les costó embalarlos? Si este año vendió un 32% más de los productos, ¿cuánto aumentaría el costo del embalaje para la empresa? ¿Cuánto costará? Y siguen las preguntas. Vamos al segundo ejemplo, donde se propone un contexto, como decía el compañero anteriormente. Estás a cargo de la sección de envolver regalos de una tienda. 24.000 clientes compraron ropa cada año. Cada mes se venden alrededor de 165 sacos, 350 camisas y 480 pantalones. Alrededor del 15% pide que su compra sea envuelta para regalo. Para ello se necesitan cajas y papel. El precio de todas las cajas es el mismo. El metro de papel de regalo cuesta 5 pesos. Cada rollo de papel tiene 1 metro de ancho y 100 metros de longitud. Como responsable de la sección necesitas planificar los costos para el año y obviamente querés gastar lo menos posible. Tu tarea consiste en recomendar a la sección de compras en un informe escrito y te da todas las características de cómo tiene que ser ese informe, el tamaño, la forma de las cajas, la cantidad de rollos, de papel, todo lo que tenés que incluir en ese informe, el costo aproximado del papel. Tu trabajo será evaluado en relación a los siguientes criterios: la sofisticación matemática de tu propuesta, los razonamientos y métodos matemáticos, la efectividad de la propuesta, la calidad del informe y la precisión de la propuesta. Creo que estamos todos de acuerdo en que este ejemplo, frente al anterior, busca evaluar los mismos conocimientos en torno al manejo de los cálculos de la matemática. Sin embargo, de vuelta aparece un contexto, ¿sí? Una problematización, lo ubica al estudiante como protagonista con un rol particular, que es ser el encargado de esta sección y tiene que informar a tal persona sobre estas cuestiones bien puntuales. Pero, ¿qué más se agrega en esta consigna que llamamos auténtica, en esta propuesta de evaluación auténtica, que no estaba en la propuesta? Se le indica,
se le indica que va a ser evaluado, que es lo que se va a tener en cuenta. Los criterios de evaluación. Tal cual, los criterios de evaluación. Bien, genial. Eso es clave. ¿Y por qué es clave eso? ¿Qué piensan? ¿Qué aporta visibilizar los criterios de evaluación en la propia consigna? Anticipar. Porque el estudiante puede darse cuenta de qué es lo que va a ser tenido en cuenta. Si solamente el uso de un concepto matemático, una fórmula, una cuenta, o si hay otras cuestiones que pueden estar en juego. Que es, por ejemplo, a mí se me vino la idea que puede ser un área de desarrollo laboral. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo te pueden pedir que elabores este informe. Bien. Entonces, en ambas estamos cotejando, de algún modo estamos obteniendo información sobre la adquisición de un conocimiento matemático. Sin embargo, en esta propuesta de evaluación estamos favoreciendo la ejercitación por parte del estudiante de muchas otras habilidades, ¿sí? No solo del cálculo matemático en abstracto, sino puesto en un contexto y asegurándonos o transmitiéndole y formando a este joven o adulto en otras habilidades que le van a servir, como bien vos decías, para quizás una evaluación, una posible entrevista laboral o mismo para su desempeño como trabajador, ¿no? En un puesto de trabajo tal vez administrativo en alguna empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos dando mayor significado a esa propuesta de evaluación y a ese aprendizaje que estamos generando, ¿sí? Y alguien aporta que además siempre en relación con otros saberes. A ver, un minutito que porque han hecho algunos comentarios en el chat. Buenísimo. ¿Hay algo más que quieras mencionar o Nacha, alguna pregunta? Sí, acá dice, la segunda opción involucra al alumno en el rol de trabajador. Se les da los criterios de evaluación para que el alumno sepa lo que se va a evaluar. Eso es importante. Organizar la información en función de la propuesta. Bien. Susi, ¿hay algo más que no te estoy escuchando? Me parece que abandonó la reunión. Susana creo que abandonó la conexión. Sí, Susana abandonó la reunión. Estoy de vuelta. Ahí está. Ahí apareció. Me asusté mucho. Ay, Susi, Ahí no está. me hagas esto, por favor. No, pero justo ahora... no tengo ni un solo mensaje. Ay, se te perdieron los mensajes del chat. Ok, espérate. A ver, voy a dejar de compartir para poder verlo yo. Un segundo. Decía, ve la utilidad, decía, entra en relación con otros saberes que debe aplicar en la resolución del problema. Entran otras competencias, la elaboración de un informe para trabajar desde la lengua, ve la utilidad de la misma, no como una presión. Bueno, justamente, ¿no? Es interesante. Antes, en el inicio, algunos de ustedes hablaban sobre la cuestión de la presión, generaba la cuestión de la incertidumbre, ¿no? Que generan las evaluaciones, y visibilizar de antemano los criterios de corrección de la evaluación colabora muchísimo con bajar esos niveles de ansiedad que generan las situaciones de evaluación, colabora muchísimo con esa incertidumbre, ese no saber qué me van a pedir, ese saquen una hoja, ¿no?, en blanco, y ese pánico que genera muchas veces muchos de nuestros recuerdos vinculados con la evaluación. Le aporta eso de el para qué estoy haciendo esto. ¿Para qué? Porque esto de evaluar sin saber para qué le sirve al alumno lo complica también. Bien. Vuelvo sobre la presentación, Susi, y vamos con las características.
Sí. De la evaluación. Hay un micrófono que nos está haciendo como interferencia. Les pedimos. Ahí está, genial, gracias. Bueno, varias de estas características ya las mencionaron también. Sí. ¿No? Entonces, si tienen los objetivos y los propósitos claros, bien definidos, ¿no? Esto es lo que caracteriza una evaluación auténtica. Alguien también mencionó esto de que el alumno es más activo, participa, se ve motivado a participar, es el alumno en el centro. Bueno, se supone que parte de conocimientos previos deberían promover el trabajo colaborativo. Es una consigna situada, es lo que ustedes estaban diciendo, que estaba relacionado con el contexto, ¿no es cierto? Está relacionado con el mundo real y problematiza algo que los alumnos deben solucionar, por lo cual los interlocutores son reales, existen o tienen dentro de ese contexto un viso de realidad. Desafía no solo los contenidos ni las respuestas prefabricadas de antemano, sino que desafía a que pongan en juego diferentes habilidades. Y bueno, ofrecen múltiples oportunidades para dar cuenta de sus conocimientos, ya que los pueden demostrar o se les ofrecen diferentes posibilidades para mostrar lo que aprendieron, ¿sí? De diferentes maneras. Esto sería, seguimos con la próxima, Marian. Y entonces, ahora nos gustaría contarles un poco o dedicarnos un poco al diseño invertido, y que tiene que ver con pensar acerca de los aprendizajes de una manera diferente, pensando primero en lo que queremos, en el resultado final, por ponerlo de alguna manera, antes de en las actividades que vamos a realizar. Wiggins y McTighe proponen un diseño de planificación alternativo, que es el diseño invertido, justamente por esto, que es una forma de alinear, y esta es una forma de alinear la enseñanza con la evaluación. Camiglioni había estado hablando de esto, que la evaluación se da o es parte del mismo proceso de enseñanza. Y estos autores sugieren un cambio en la planificación. Ellos alertan sobre dos problemas que suelen presentarse durante el proceso de enseñanza. Uno es la enseñanza centrada en actividades. O sea, ofrecemos muchas actividades, a veces son divertidas y atrapan a los estudiantes, pero cuyo objetivo no es tan visible, cuyo objetivo final no es tan visible. Y el segundo es cuando el objetivo es cubrir los contenidos. Yo tengo tantos contenidos a cubrir en este año, y ese es mi objetivo. A veces sin tomar en cuenta o se ve afectada la comprensión o la profundidad de la comprensión de esos contenidos. Ninguno de estos dos casos ofrece una respuesta a preguntas que nos podemos hacer como ¿qué es lo importante acá? ¿Qué sentido tiene lo que voy a enseñar? ¿Cómo le permitirá esta actividad al estudiante cumplir con sus obligaciones o comprender esto que yo estoy trabajando? En general, como docentes, tenemos muy claro lo que nos gusta trabajar, lo que tenemos que trabajar, qué actividades haremos, qué tipo de recursos vamos a usar, pero no siempre aclaramos desde el principio los resultados deseados de ese proceso de enseñanza. ¿Qué es lo que queremos obtener? ¿Cuál es nuestro objetivo? Tenemos los contenidos, que de alguna manera son objetivos, pero ¿qué de esos contenidos? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos distinguir entre un aprendizaje interesante de un aprendizaje efectivo o de un aprendizaje perdurable, de algo que va a perdurar en el tiempo? Alguien había mencionado antes, después de esto, de la traxolina, ya no me acuerdo de la amontilada de la traxolina, casi no me acuerdo el nombre, a los 2 minutos ya nos olvidamos de eso. No es un aprendizaje perdurable y tampoco es el objetivo de nuestra enseñanza que eso sea así. Entonces, el cambio implica pensar acerca de los aprendizajes específicos que deseamos y las evidencias de esos aprendizajes. O sea, ¿cómo vamos a saber que esos alumnos han aprendido? Entonces,
primero nos tenemos que enfocar en... hay 3 etapas, todavía no pasé a la primera, pero primero nos tenemos que enfocar sobre esos aprendizajes que deseamos que los chicos obtengan, a partir de los cuales la enseñanza, o los autores sugieren que una vez que identificamos esos aprendizajes, la enseñanza o la planificación va a surgir de manera espontánea, de manera lógica. Entonces, a partir de lo que queremos lograr, va a surgir el cómo lo vamos a lograr. Entonces, estos autores proponen 3 etapas. La primera sería identificar los resultados, como dijimos, identificar los resultados deseados, o sea, qué deben saber, comprender, ser capaces de hacer los estudiantes. ¿Qué contenidos vale la pena que comprendan? ¿Qué comprensiones duraderas son las que nosotros deseamos que ellos experimenten, que ellos comprendan? En la etapa 1 tomamos en cuenta nuestras metas, examinamos los contenidos, los estándares, los contenidos nacionales, estatales, repasamos las expectativas del currículum y en ese momento tenemos que pasar a una segunda etapa. Y esta etapa consiste en determinar las evidencias aceptables para esos logros, para esos resultados que queremos obtener. ¿Cómo vamos a saber que los estudiantes alcanzaron esos logros o esos resultados? ¿Qué vamos a aceptar como evidencia de comprensión y de competencias del estudiante? Entonces, la orientación del diseño inverso sugiere que pensemos en una unidad o en un curso en términos de las evidencias, de las evaluaciones recopiladas necesarias para documentar y validar el aprendizaje que deseamos que los alumnos, al que los alumnos lleguen. O sea, aquel aprendizaje que alcanzaron. ¿Cómo lo vamos a documentar? No solamente como un contenido a ser cubierto o como una serie de actividades de aprendizaje. Entonces, esto alienta a los profesores a pensar como evaluadores. Primero, antes de diseñar unidades y lecciones específicas, tienen que considerar por adelantado cómo van a determinar que los alumnos alcanzaron esas comprensiones que nosotros deseamos que alcancen. Y la tercera etapa, ahí sí es planificar experiencias de aprendizaje y enseñanza con resultados claramente identificados y evidencias de comprensión adecuadas, ya que es momento de analizar detalladamente las actividades de enseñanza que les vamos a proponer. Entonces, varias preguntas claves que les podríamos hacer es: ¿qué conocimientos, hechos, conceptos, principios y habilidades, procesos, procedimientos, estrategias favorables van a necesitar los estudiantes para poder desempeñarse de manera efectiva para lograr esos aprendizajes? O sea, ¿qué actividades van a dotar a los estudiantes con los conocimientos y habilidades de desempeño? ¿Qué materiales y recursos van a necesitar? ¿Cuáles son los más indicados para que nosotros vayamos a buscar o vayamos a emplear? ¿Cuáles son los más indicados? Esto vendría a ser la tercera parte, y la enseñanza en este sentido es un medio hacia un fin. Entonces, primero vamos a definir cuál es el fin. Tenemos que tener un objetivo claro para ayudar a enfocar nuestra planificación y orientar acciones con propósitos hacia los resultados previstos. Entonces, podemos pensar en esto como armar un itinerario inteligente, utilizar un mapa, un destino. ¿Cuál es la ruta más efectiva y eficiente? Primero tenemos el objetivo a llegar. ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿Cuál va a ser nuestra estrategia? Primero va a ser esa tarea de desempeño que va a demostrar, vamos a definir esa tarea de desempeño que va a ir a demostrar cómo los estudiantes, o que los estudiantes han logrado los aprendizajes. ¿Qué deben dominar los estudiantes para desempeñarse efectivamente? ¿Qué cuenta como evidencia? De la misma manera que nosotros como adultos planificamos un procedimiento en base a esa tarea a cualquier tarea que tenemos que cumplir. Entonces, tenemos que pensar qué es lo que esperamos que los alumnos comprendan. ¿Cuáles son las preguntas esenciales que los alumnos deberían hacerse? No como las preguntas esas de la traxolina o la montilación de la traxolina. Preguntas realmente
esenciales, ideas esenciales, las llaman los autores. Entonces, lo más importante, los conceptos que los alumnos se deben llevar de esas unidades o de esos proyectos o de lo que sea que estemos enseñando. Luego los alumnos, luego tenemos la evidencia, cuáles son las tareas de desempeño que los alumnos van a terminar haciendo y que van a mostrar que han aprendido. Y en esto les vamos a dar diferentes opciones. Estas tareas de desempeño van a mostrar lo que han aprendido, pero de diferente manera. Podrían ser listas de preguntas que los alumnos pueden elegir responder, puede ser abordar los contenidos desde diferentes áreas, desde el arte, lo científico, lo sociológico, desde diferentes propuestas que los docentes pueden proponer o que los alumnos pueden traer. También podemos dejarlos presentar algún trabajo de manera diferente, darles opciones, videos, presentaciones PowerPoint, canciones, TikToks, actuación, ensayos, informes, maquetas. Esto también va a dar lugar a que ellos puedan mostrar sus diferentes capacidades. Por ejemplo, también hay diferentes opciones de evaluación que ahora vamos a estar mirando. No sé si ustedes conocen el TATETI. El TATETI es muy interesante porque permite obtener evidencias diversas de los aprendizajes y de la comprensión en la que llegan los y las estudiantes y que logran sobre un tema que va a ser enseñado, pero es una alternativa interesante a la hora de diseñar la enseñanza. ¿Por qué? Porque muestra, es un tema contenido, pero hay 9 consignas, ustedes van a ver, las tienen ahí en el diseño, hay 9 consignas posibles, pero les da un factor electivo a los estudiantes. Los estudiantes van a elegir, van a elegir 3 de esas 9, pero hay 4 recorridos posibles. Por ejemplo, pueden ser la 2, la 5 y la 8, pueden ser la 4, la 5 y la 6, pueden ser la 1, la 5 y la 9, o la 3, la 5 y la 7. Pero como ustedes ven, como ustedes probablemente se dieron cuenta, la 5 está siempre ahí. Porque la 5 es parte de ese contenido, es un irrenunciable. Ese es el contenido que nosotros queremos que todos los estudiantes aprendan, sí o sí. Aún dándoles una cuota de elección, todos se van a llevar eso, y eso es importante. A ver, miremos entonces ¿querés leerlo? Yo lo veo muy chiquito. Sí, se ve muy, muy chiquito porque justamente es difícil por la cantidad de consignas que tiene la estrategia esta, pero bueno, les leo un poquito. Este TATETI está formulado desde la educación sustentable y con contenidos vinculados a lo que sería la educación sustentable, y en el centro, la consigna central que todos deben resolver, dice así, organicen un debate sobre la existencia de un problema del ozono causado por el hombre. Cada panelista debe asumir el rol de un miembro de algún grupo ecologista o político que defiende el punto de vista del colectivo al que representa y responde quienes plantean ideas opuestas. Este es la consigna número 5, la central, la que todos van a tener que resolver, y algunas de las periféricas a elección dicen así, por ejemplo, elaboren 2 anuncios para la televisión y la radio en los que se explicite la amenaza que representa la disminución del ozono para la salud. Piensen en eslogans, estribillos y diversas formas artísticas para transmitir al público el riesgo que corren como consecuencia de su destrucción y las precauciones que debieran tomar. Otro dice escribir un artículo en inglés incorporando imágenes y epígrafes para turistas extranjeros interesados en conocer los trabajos y esfuerzos locales de la comunidad educativa por contribuir a la disminución de la contaminación ambiental mediante acciones y campañas solidarias que se activaron. Otro dice lleven a cabo un sondeo sobre la conciencia del problema del ozono entre los alumnos de la escuela. Se sugiere recurrir a estudios realizados por profesionales para usarlo como modelo para diseñar, implementar y comunicar su propia encuesta. Para informar los resultados pueden elegir diferentes formatos, gráficos, viñetas, un informe explicativo, etc.
Otra de las propuestas es hacer un relevamiento de por lo menos 5 marcas de producto de consumo masivo que hayan transformado sus eslogans o publicidades de manera considerable a lo largo del tiempo, conforme se fue teniendo mayor conciencia de los efectos de sus industrias, que sus industrias ejercían sobre la contaminación del ambiente. Producir un video animado con estos hallazgos. Y así distintas propuestas. Verán que las distintas propuestas también lo que intentan es balancear. Es importante eso, ¿no? Que balanceen en el tipo de demanda, de tarea, y que tengan en cuenta el favorecimiento de distintas habilidades y distintas inteligencias puestas en juego, de modo que realmente haya una posibilidad de elección entre diversas puertas de entrada como evidencias para dar cuenta de la comprensión de un mismo contenido, ¿no? Y además también dan lugar a diferentes materias. Hay en una está el inglés, en otra, o sea, dan lugar a posibilidad de la transdisciplinariedad, lo cual parecería algo muy interesante a tener en cuenta. Este es un ejemplo para un nivel más avanzado, nivel secundaria tal vez, de contenidos. Vamos ahora a mostrar un recurso también para formular consignas auténticas, tal vez un poquito más sencillo, con esta sigla RAF, que es como una ayuda a memoria, donde nos pide identificar y definir 4 cosas como docentes en el armado de esas consignas. No, la R responde al concepto de rol, ¿sí? Entonces asignamos distintos roles desde los que el alumno se puede situar para producir o desarrollar ese producto que se le va a solicitar. También hay que identificar o definir una audiencia, un para quién va a ir dirigido eso que deberá hacer el estudiante. Le vamos a asignar un formato que va a tomar ese producto final, una carta, un folleto, una narración, distintos tipos de formatos que vamos a poder o definir o abrir a la elección. Y por último, la T, que responde al tópico o el tiempo, ¿no? Es un contenido que va a estar formulado en distintos formatos o determinado tiempo. Esta técnica es una técnica que la tomamos de Carol Minik-Santana. Y acá algunos ejemplos en relación con esta propuesta, ¿no? Por ejemplo, ponerse en el rol de periodista, dirigiéndose a una audiencia que son los lectores del diario La Capital. El formato de producción que les vamos a asignar es el de un artículo y el tema va a ser el centenario de la escuela y los cambios a través del tiempo. Otro ejemplo posible sería ser un docente, situarse en el rol del docente de biología, dirigiéndose a alumnos de primer año, generando un informe o un cuadro y trayendo como tema la experiencia sobre la luz y las sombras y las características de los materiales transparentes, translúcidos, opacos. Primer año de primaria, ¿no? Primer año de primaria. Otro posible ejemplo también de consigna podría ser situarse en el rol de un vendedor de arte, dirigiéndose a una audiencia que es la compradora, la parte compradora, teniendo que generar una carta como formato de escritura o de producción, y el tema sería la oferta de cuadros de exposición que va a realizar el curso como cierre de esta unidad. Reflexiones, dudas, preguntas hasta acá de esto que estamos trayendo como recursos para la planificación y la enseñanza. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a irnos entonces a lo que es retroalimentaciones formativas. Susi, nos dicen por la cucaracha que nos quedan 10, 15 minutitos, 10 minutos, yo le estoy estirando. Me dicen 10, yo le voy a estirar a 5 más. Vamos entonces a avanzar con esto. Bueno, entonces nos vamos a meter directamente en lo que son las retroalimentaciones formativas. Para que exista una evaluación formativa, uno de los requisitos indispensables es una buena explicación de lo que se espera que el estudiante logre, o sea, el criterio de evaluación, y una buena devolución a lo largo del proceso del trabajo para alcanzar dichos logros. O sea, son 2 requisitos para una evaluación formativa. Los criterios de evaluación
claros y previo a cualquier tarea que se realice, y una buena retroalimentación, una buena explicación y una buena retroalimentación. Y como dice Nicole, algo a lo que adherimos, es que la retroalimentación formativa, para que sea formativa, debe haber un intercambio que le resulte útil al alumno. No puede ser solo un monólogo del docente donde le ofrece una explicación o le indica qué hacer. Debe haber un verdadero intercambio, o como el autor indica, un ida y vuelta. Y nosotros ya manifestamos la importancia de las preguntas en este proceso. En este proceso de intercambio, las preguntas que realizan ambas partes. Y acá Capelletti, Giovannini y Sabransky explican que varios autores proponen incorporar la noción de diálogos formativos, que son esta ida y vuelta, estas preguntas o estas interacciones dialogadas formativas, como un concepto superador de la retroalimentación. O sea, no es solo una retroalimentación unidireccional, sino que hay un intercambio poderoso. Y hay, vamos directamente en cuáles son las características de una buena retroalimentación. Wiggins nuevamente dice que la retroalimentación no es un consejo, no es una alabanza y no es una calificación. Muchas veces se confunde. Te felicito, muy buen trabajo. El alumno no sabe qué es lo que hizo bien, por qué lo felicitan, por qué es un buen trabajo. Y de la misma manera, tu trabajo fue el más corto de la clase, no te esforzaste lo suficiente. Cabe preguntarse si había criterios de evaluación claros y si fueron presentados antes, si había un largo estipulado. Tu trabajo es el mejor de la clase, estás eximido de hacer la tarea hoy. Cuestionable, la tarea no es una penitencia, podríamos decir. Entonces, nos tenemos que preguntar cuáles son las características de una buena retroalimentación. En principio, que sea concreta y precisa, no muy larga. No muy larga, hay un porcentaje que los alumnos pueden incorporar y no es demasiado extenso. Emplear un lenguaje descriptivo, claro y amigable, o sea, que el alumno lo pueda comprender, pero que además le inspire confianza, que no sea punitivo, que esta retroalimentación no sea punitiva, sino sea una devolución interesante. Y esto me trae a la siguiente. Al no ser punitiva, se refiere a la tarea y no al alumno, pero además le da algo objetivo, le da características objetivas sobre la tarea, no sobre el alumno. No le dice, te felicito, sos muy buen alumno. No, o sea, esta tarea, en esta tarea vos pudiste lograr esto y esto y por eso está bien realizada. Provee información sobre la cual se puede tomar alguna acción, o sea, es información que el alumno puede utilizar para la próxima tarea o para corregirla. Se debe ofrecer inmediatamente o muy poco tiempo después de la producción del alumno, porque si se deja pasar demasiado tiempo el alumno ya se olvidó. Y lo importante es que se den en forma frecuente o en forma regular, porque si no, no se puede sostener en el tiempo. Y lo que sería interesante también es que el alumno sepa o se le dé alguna devolución sobre eso que pudo reconfigurar, sobre eso que pudo volver a realizar. Si uno da una retroalimentación pero nunca se retoma, el alumno se va a dar cuenta. Entonces después no va a ser aquello que le fue no indicado o que fue conversado, porque no es tenido en cuenta nuevamente. O sea, se le debe ofrecer una segunda oportunidad. Entonces, ¿cuáles podríamos decir que son condiciones para ofrecer una retroalimentación exitosa? Construir un espacio de confianza, como dijimos antes, entre las dos partes, entre docentes y estudiantes, los criterios claros y compartidos previamente a la evaluación, valorar por supuesto, avances y logros, pero de manera objetiva, no refiriéndose a la persona, sino a la tarea. Realizar preguntas que favorezcan la reflexión, como dijimos antes, y la metacognición, o sea, que el alumno entienda
qué de su proceso le permitió llegar o hacer eso de manera correcta. Ser sostenida en el tiempo y especificidad, o sea, claridad sobre lo que tiene que hacer nuevamente o lo que tiene que hacer luego con eso que le fue retroalimentado. Y la jerarquización, ¿no? Acá dice ofrecer sugerencias focalizadas solo en algunos aspectos. Antes, Susi, vos hablabas sobre la extensión, sobre la capacidad del otro de recibir sugerencias de mejora. Algunos expertos como especialistas en el tema, como Rebeca Nijovic, sugieren no más de 5 sugerencias de mejora por devolución. Hasta 5 y no más que 5, dicen, cuanto menos mejor. Entonces, seleccionar, jerarquizar, priorizar aquellas cosas que creemos que son más centrales o más urgentes que el alumno logre tomar contacto con y mejore de sus desempeños, ¿sí? Y pensar en esto como un proceso, que si lo sostenemos en el tiempo, habrá nuevas oportunidades más adelante para seguir trabajando en otros aspectos que quizás no sean los más relevantes en este momento. Y además, lo que también es importante en eso que vos estás diciendo, es que eso que se prioriza también está relacionado con lo que se priorizó en la planificación. Entonces tiene que haber como una relación en eso, ¿no? Entonces hay distintos tipos de retroalimentación, pero en este momento me voy a centrar en lo que es la retroalimentación escrita u oral. Entonces, algo que es interesante tener en cuenta es que la retroalimentación escrita es muy interesante para la secundaria. Sabemos que los docentes no tienen mucho tiempo, es difícil encontrar un momento, van de una institución a otra, es muy difícil encontrar tiempos para que hagan una retroalimentación oral con los estudiantes. Entonces la retroalimentación escrita puede ser una buena alternativa. Ahora, cuanto más pequeño el alumno, más importante es que la retroalimentación sea oral, ¿sí? Entonces, analicemos un poco los distintos tipos de retroalimentación. En la oral hay menos tiempo para pensar la retroalimentación cuando uno está con el alumno, a menos que uno antes se haga una ayuda a memoria. En la escrita, el docente tiene más tiempo para pensar una retroalimentación adecuada, que sea en un tono muy amigable, que sea muy contenedora, para que el alumno para favorecer la escucha. Fundamentalmente, el clima es importante también para favorecer la escucha y la autoestima. En la oral, el docente elige el momento y el lugar en que ofrece la retroalimentación. En cambio, en la escrita, el alumno elige cuándo leerla. Lo importante es que el docente después vuelve y le pregunta, ¿leíste eso? ¿Leíste y qué te pareció? En la oral no queda registro de lo conversado, en cambio en la escrita sí. La oral se detecta con mayor facilidad si el alumno entendió esa retroalimentación o ese feedback. En la escrita, nuevamente hay que ir después y preguntarle, ¿entendiste? ¿Qué es lo que entendiste? ¿Qué es lo que tenés que hacer ahora? Pero por lo menos es un momentito y no es, se pueden elegir diferentes alumnos en diferentes momentos. Obviamente que no se va a poder hacer con todos los alumnos en una clase. Van a ser distintos momentos y se va a priorizar la gravedad, por ponerlo de alguna manera, o la cantidad de retroalimentación que uno le tiene que dar a un alumno. En la oral hay una conversación, o sea, se produce un ida y vuelta, un diálogo. En la escrita es unidireccional y solo luego cuando vayamos a preguntarle puede haber un cierto diálogo. La oral se puede hacer grupal, que es interesante también. En cambio, la escrita, por supuesto, se hace de a uno. Y la oral es en el momento de la clase, la escrita luego de una actividad escrita, cualquiera que ella sea. Una oral puede introducir una actividad o una nueva actividad donde los alumnos deben rehacer lo que han hecho previamente. La escrita no, la escrita es siempre sobre una tarea escrita. Y bueno, la oral puede ser el objetivo de una clase, en cambio la escrita no. Pero es interesante porque da opciones para elegir los momentos y los tipos de retroalimentación. Pero, ¿por qué ofrecer una retroalimentación? Habíamos dicho que era una de las características de una evaluación formativa. ¿Y por qué? Porque favorece el aprendizaje, favorece la autonomía del alumno
si bien no en ese momento, luego, porque el alumno va aprendiendo a autorregularse y luego él mismo se va a autoevaluar. Alguien preguntó al principio qué pasaba con las autoevaluaciones. Las autoevaluaciones, las evaluaciones entre pares, tienen un lugar muy importante en este tipo de evaluación formativa. Había una imagen al principio de alguien que a mí me encantó, que hablaba del bote para llegar a la otra orilla, ¿no? Y las retroalimentaciones, en general la devolución y estos diálogos de intercambio entre docentes y alumnos favorecen ese bote, ¿no? Eso que nos lleva de un lugar a otro, ese poder identificar dónde estoy y qué me falta para llegar hasta la otra orilla y entender qué debo hacer para llegar a esa otra orilla, ¿no? Esta cuestión del andamiaje, de andamiar el proceso de aprendizaje. Las retroalimentaciones cumplen un rol central en eso y por eso nos queríamos detener hoy un poquito en esto. Sabemos que, lógicamente, como decía Susi hace un rato, muchas veces las condiciones de trabajo atentan un poco contra el tiempo que implican generar estos espacios. Sin embargo, también con un poco de planificación estratégica uno puede elegir sobre qué actividades específicas va a dar retroalimentación formativa y también puede elegir, como Susi decía, los formatos. A veces será retroalimentación oral, en general a toda la clase, ¿no? A partir de tener una evaluación y entonces poder hacer una devolución más general a partir de errores comunes, modelizando situaciones, ¿sí? Modelizando determinado tipo de respuestas. Otras veces será de forma escrita y puntual a cada uno. También hay algunas, y me voy a adelantar un cachito, Susi, voy a saltearme los errores. Hay algunos asistentes que pueden colaborar. Al tiempo los voy a decir. ¿Cómo? Al final, si hay tiempo, los voy a decir, porque los errores a veces nos producen problemas. Perdón, dale, vayamos a eso entonces. Dos minutos, porque el lenguaje que se utiliza es sumamente importante. A veces los estudiantes no comprenden qué es lo que tienen que hacer. Enfocarse en lo que debe mejorar en el futuro. Lo que hizo mal, sí, pero siempre atentando o dando una oportunidad para el futuro. Dejar pasar mucho tiempo. El alumno ya se olvidó. Poner poco énfasis en el desafío. No, ofrecer juicios de valor atentan contra una retroalimentación efectiva. No sostenerla en el tiempo, hacerla una vez a principio de año, una vez a fin de año, también atenta contra un proceso efectivo. Y como les dije antes, no ofrecer una oportunidad para que el alumno reformule ese trabajo o lo reformule en un trabajo siguiente, le indica al alumno que en realidad la retroalimentación no es importante para el profesor. Yo ya estoy, ya podemos seguir. Y esto me parece también importante, ¿no? Bueno, ¿cómo ayudamos a los estudiantes a que puedan aprovechar esa retroalimentación? Bueno, veíamos ejemplos anteriormente donde transparentábamos criterios de evaluación, modelando, les decía yo recién, dándoles oportunidades para que la empleen, promoviendo la autoevaluación y diseñando asistentes de evaluación, que es hacia donde yo quería ir, y me voy a saltear algunos ejemplos que era para que intercambiáramos de posibles asistentes, pero simplemente mostrarles que hay distintas maneras de facilitarnos a nosotros la tarea de retroalimentar, dando más información sobre los desempeños esperados, sobre algunas evidencias que encontramos en sus trabajos y qué acciones pueden ellos hacer para mejorar. Entonces, acá tenemos un ejemplo de un esquema de lo que podría ser una lista de cotejo ampliada, en el cual, a propósito de un comportamiento, como podría ser su participación en clase, un comportamiento general que estamos evaluando, formulamos una serie de, lo abrimos en una serie de componentes o partes y damos cuenta de distintas cosas que ellos deberían poder cumplir o no. También el ejemplo, traemos un ejemplo de una rúbrica con 4 niveles de calidad como descriptores de los niveles de desempeño que se esperan para cada uno de esos criterios que queremos cotejar, y modelos de rúbricas más ampliadas, donde no solo incorporamos criterios y niveles de desempeño, sino que hay espacio para que el alumno se autoevalúe y comente, y también donde el docente suma a esa
rúbrica con los criterios y los niveles estandarizados, distintos comentarios del docente. Por cuestiones obvias de tiempo, el desarrollo de cada uno de estos asistentes requeriría como un seminario aparte para que conversáramos sobre sus características. No pretendemos agotarlo en esta instancia, pero sí mostrarles que hay otras maneras en que podemos colaborar con nuestra tarea para dar cada vez más información a los estudiantes para que puedan tener cada vez más autonomía en su proceso de aprendizaje. Y con esto vamos a ir cerrando. Esta cita de Camilleri y Litwin a mí me encanta y creo que con esto nos despedimos, Susi. Dice así: libertad y autonomía, democracia y autovalía son también cosas que se aprenden en las escuelas, y el espacio de las prácticas evaluativas es, entre otros, un lugar potente para esos aprendizajes o los contrarios. Voy a dejar de compartir y le paso ahí un poco la palabra a quienes están desde la dirección en el control. Bueno, acá la verdad que el chat estuvo bastante interesante, muchísimas preguntas. Por cuestiones de tiempo no las vamos a mencionar ahora, pero creo que nos sirve a todos ir leyéndolas y reflexionar sobre esas preguntas que hablan obviamente de la preocupación que nos da la evaluación, los instrumentos que podemos utilizar y también esa maravillosa idea de hacer buenas retroalimentaciones. Bueno, la verdad que muchísimas gracias Marianela y Susana por compartir tanto. Sé que quedó un poquito corto el tiempo, tenían algunas cositas más, pero bueno, insisto, con los autores que fueron mencionando, creo que tenemos todo un camino para poder leer y poder investigar cada vez más de evaluación. Muchas gracias Marianela, gracias Susana. La verdad, una exposición excelente. No lo decimos nosotros, lo dice toda la gente que está opinando en el chat, todos nuestros docentes. En la educación de adultos de Ciudad de Buenos Aires estamos en un proceso de reforma curricular y evidentemente la evaluación juega un partido muy importante. Ayer veíamos los proyectos de acción con Nieves Tapia, hoy estamos viendo el tema de evaluación, la evaluación formativa, que creo que es un poco hacia donde queremos caminar en la modalidad. Y mañana empieza el Congreso y vamos a ver también temas muy importantes, como es el tema de didáctica con Gachi Capelletti, el aprendizaje basado en problemas y contextos problematizadores con Marta Tenuto. Todo un aporte a este cambio de paradigma que estamos impulsando junto con Jackie, con Nacha, desde la modalidad, porque creemos que hay que hacer una reforma profunda de lo que es la educación de jóvenes y adultos, y por acá es el camino. Así que muchas gracias Marianela y muchas gracias Susana, y seguramente en este estilo, que es dar herramientas concretas para aplicar en el aula, son las que antes de fin de año seguramente vamos a volver a tenerlas con nosotros. Gracias Pedro. Bueno, mañana las esperamos a partir de las 9:15. Empieza la acreditación, después vamos a desayunar, después comienzan las conferencias. A la tarde tenemos varios paneles en simultáneo, 4 en total, a pedido de ustedes, a través de la encuesta que hicimos en Google después del primer congreso. El panel presencial más grande va a ser de educación sexual integral, pensada para adultos, así que las esperamos mañana en este hermoso camino de esta modalidad que, como siempre les digo, Adultos Enamora. Que tengan unas muy buenas noches. Gracias a Catamarca, a La Rioja, gracias a Morón, a Misiones, a Chubut, a todas las escuelas, a las 90 escuelas que estuvieron presentes. Les agradecemos a todos los que estuvieron en el Meet, que están acá, que les podemos ver las caras. Gracias por estar. Acá estamos caminando juntos este camino y este desafío hermoso que es la educación de adultos. Adultos Enamora, y por eso mañana, el día de la alfabetización, nos vamos a juntar todas y todos para poder seguir pensándonos. Gracias. Hasta mañana.